Tenemos hoy la clase 5 de doctrinas peligrosas, que corresponde a herejías medievales sobre salvación y autoridad, que va del siglo V al siglo XV. Como anotarán ustedes, en este primer apunte van prácticamente de el año 500 al año 1500. Son 1000 años completos de historia que vamos a revisar, de tal manera que vamos a hacer una síntesis de los principales factores. Para iniciar, vamos a introducir diciendo que cuando el cristianismo se hace religión, tenemos un cristianismo profundamente humano. Esa es una frase muy fuerte. La religión en sí es profundamente humana, porque si bien Dios revela su palabra, si bien el Espíritu Santo está en medio de nosotros, si bien el Hijo viene y hace la obra maravillosa de redención, el ser humano sigue siendo ser humano y si no acepta la gracia divina, tiene un problema serio. Cuando la religión tiene que tomar un papel de dirigir al ser humano y no Dios, esa religión es profundamente humana. Por eso me atrevo a decir esta frase que el cristianismo puede llegar a ser profundamente humano. Y la historia nos habla de esta circunstancia, de esta situación que nos deja en esta desventaja como cristianos. La historia del cristianismo hasta ahora que hemos revisado, pues había tenido herejías, había tenido problemas, pero ahora llega este momento de ser un problema mayor. El cristianismo casi se va a pique. Un autor que es un presbiteriano que escribe sobre el cristianismo y en ese escribir sobre el cristianismo hace una narración y dice Juan A. Mackay, escocés, dice que el cristianismo fue subido en un barco romano y fue llevado a España y de España nos lo trajeron el cristianismo pero encerrado en ese baúl. O sea, había un cristianismo pero no era un cristianismo que fuera real, era un cristianismo que tenía que ver con tradiciones, con religión. A esto voy. Lo que dice Mackay ahí es lo que nos trajeron de España, no fue un cristianismo, fue una conquista con espada muy fuerte, un encuentronazo entre dos mundos, era una religión. Vinieron a cambiar unas religiones por una religión y este es el problema. Todo esto sucedió en la Edad Media, todo esto sucedió en esos 1000 años. Y quiero ahí hacer una anotación que me parece a mí importante, aunque desde el punto de vista del estudio de las palabras, algunos estudiosos dicen que la palabra religión quiere decir religar, volver a unir, por eso dicen religar al hombre con Dios. Sin embargo, algunos que no tienen bases tan fuertes para decirlo como la palabra religare, que es de donde viene la palabra religión de latín. Dicen que más bien la palabra viene de releere, se parece, religare, releere, son palabras parecidas en latín. Y de releere porque algunos, y yo me acerco un poquito a su idea, fantaseamos con esa idea de que el judaísmo se perdió totalmente cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y lo que mantuvo la religión de Dios, al pueblo de Dios, a la revelación de Dios, fue que ellos decidieron llevarse los manuscritos, los más que pudieron. Y allá pidieron permiso de leerlos. Dice que se reunían junto al río, ¿no? Hay un salmo que habla de los ríos de Babilonia, es muy interesante el salmo, y se refiere precisamente a eso, que se dedicaban a leer y a releer, porque ellos habían entendido que habían fracasado. Dios les había dicho, si no, los profetas, Jeremías fue muy insistente, si no se arrepienten, y llegó un momento que ya no se arrepintieron, ya prepárense para la invasión. Y algunos reyes contrataban profetas para que les dijeran, bueno, retomo el camino de la relectura, y ellos leían y releían queriendo volver a la religión verdadera. Esto trajo por resultado los fariseos, que son los que encontramos en el tiempo de Jesús. De tal manera que esta relectura es lo que hace que la religión no sea un ligar a Dios o al hombre con Dios o Dios al hombre, sino sea esa búsqueda de Dios a través de la escritura revelada por Dios.
Por eso se me hace una definición, si no la más correcta, desde el punto de vista lingüístico y del estudio de las palabras, de la semántica. Sí se me hace interesante desde el punto de vista de la espiritualidad, porque esto nos lleva a un punto donde la religión se perdió, porque esta religión tuvo un gran problema. Notemos nosotros que hay dos aspectos en esta introducción que me llaman mucho la atención. El primero de ellos es que ellos tuvieron lo que llamamos, y ya no haré más hincapié en esto, un momento donde los gobernantes decidieron hacer de la religión una bandera para poder caminar en sus ambiciones políticas y declararon que todos por el hecho de ser romanos eran ahora católicos, con las consecuencias que ya hemos estudiado en las sesiones anteriores sobre las doctrinas peligrosas. Y en segundo lugar, también los teólogos se alinearon un poco al pensamiento griego y al pensamiento de algo que se llama dividir la historia en 1000 años. Esto ha seguido a la iglesia por mucho tiempo. Ellos, basados en un versículo que dice que para Dios un día es como 1000 años, recuerdan ustedes este versículo, dijeron, bueno, la historia del cristianismo debe estar basado en esto, y si ya llevamos 500 años de cristianismo, creo que es tiempo que empiece lo que ellos llaman el milenio, esta palabra teológica que da tanto que hablar y tanto que discutir. Y algunos autores cristianos, no malintencionados, que tenían una teología bastante acercada a la palabra, inclusive algunos de ellos defendiendo las herejías que ya hemos visto, mencionamos nuevamente a Agustín de Hipona, empezaron a imaginar que el Imperio Romano era el reino de Dios y que había que construir la ciudad de Dios. Ellos, al pensar en construir la ciudad de Dios, pues imaginaron que con esto iban a cambiar pues totalmente la mentalidad. De hecho, este pequeño librito, bueno, tiene varias partes, no puedo llamarlo ni siquiera pequeño, tiene varias partes, conocido como la Ciudad de Dios. Este librito, que es de este teólogo, la Ciudad de Dios, tiene una característica muy especial. Esta característica muy especial de este libro es la siguiente. Es un libro que está explicando cómo sería si en Roma se estableciera la nueva Jerusalén de que habla el Apocalipsis. Y ese señor se pone a hacer medidas y demás para ver cómo sería. Y entonces, en base a este libro, los cristianos empiezan a pensar que a partir de entonces empieza el milenio. Sin embargo, no empezó el milenio, sino empezó una época de decadencia del siglo V al siglo XV, conocido como la Edad Media, no solamente para la religión, sino también para la historia de la humanidad. Se dice de la Edad Media que vivían 10 veces mejor los ciudadanos romanos del siglo I que los ciudadanos de la Europa del siglo XIII, XIV, XV. La gente que más tenía dinero era gente que vivía en una inmundicia total, no había agua para bañarse, dicen que algunas de las pelucas que vemos en las películas que usaban estaban llenas de todo que había, no sabemos, pero dicen que era una inmundicia total. Ya en el siglo I y el siglo II había mucha ignorancia. Para estos del siglo V al siglo XV, estos 1000 años, fue una decadencia total. La iglesia misma tuvo una decadencia. Si bien la iglesia había mantenido un ritmo durante los primeros 300 años, de crecimiento, un pequeño párrafo que les envié, que dice que esta iglesia iba creciendo, cada vez era más notoria. Este escrito es del siglo II y que eran importantes, que aunque no tenían muchas riquezas ni eran de la clase más alta, sin embargo, ellos tenían características muy especiales. Ustedes vieron en esto que mandé ahí al grupo de WhatsApp, cómo los cristianos sobresalían por ser cristianos. Hay una parte ahí que dice, pues a ellos todos los odian y ellos no odian a nadie. Era una manera de vivir la vida. Ahora,
en el cristianismo de estos siglos, el cristianismo fue utilizado como una herramienta de guerra. De tal manera que, por ejemplo, un ejemplo muy claro, durante estos 1000 años no hubo bautizos de adultos, se bautizaba a los niños. ¿Por qué era la razón de bautizar a los niños? Muy sencilla, era porque los que gobernaban en estos provincias feudales, la época del feudalismo, durante esta época lo que hacían era contar cuántos soldados tenía en base al censo de los niños que bautizaban. La iglesia y el Estado estaban totalmente unidas hasta aquí. Bien, sabiendo esto, entonces vemos que era uno de los grandes problemas que ellos tenían. El otro asunto, que ya es el punto número uno, es algo que se llama el cisma de la iglesia. El cisma de la iglesia es un momento donde la iglesia no solamente tiene una herejía, hasta aquí había habido herejías, había un pensamiento que los había llevado a la iglesia a un declive de tal manera que era tan triste, se los dije en la clase introductoria, tan triste, muchos de los que estaban ejerciendo el ministerio ni siquiera sabían leer, muchos de ellos vivían en pecados muy grandes. Lo más triste es cuando en los cotos de poder de la iglesia había tanto pecado que algunos altos funcionarios de la iglesia morían de enfermedades sexuales de transmisión sexual. Esto era terrible, ¿no? Era una total y absoluta corrupción en la iglesia. Durante 1000 años la iglesia fue deteriorándose, al grado que ya no se parecía a la iglesia del siglo segundo. Esa iglesia era notable por su resistencia, que entre más mataban los emperadores, más cristianos había. Por su fe, por su sinceridad en el trabajo, ya no se parecía a esa iglesia. Y llegó un momento en que esa iglesia empezó a desquebrajarse, a romperse, y hubo el llamado cisma. Ahora vamos a ver un pequeño video que quiero que pongan mucha atención. Vamos a ver este video sobre el cisma. Durante la Edad Media, en el continente europeo ocurrió la primera gran división dentro de la religión cristiana, la cual será conocida por los historiadores como el Gran Cisma o el Cisma de Oriente. Este importante cisma fue el resultado de un largo periodo de desacuerdos religiosos y diferencias políticas entre el occidente y el oriente de Europa. Todo esto terminará llevando al fin de la unidad de la Iglesia Católica, provocando una ruptura entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla. A partir de entonces, en Europa Oriental tomó forma una nueva rama del cristianismo que no dependerá de la figura del Papa y que será liderada por la Iglesia Ortodoxa Oriental, una situación que sigue vigente hoy en día, por lo que no cabe duda que el cisma entre Oriente y Occidente es uno de los eventos más importantes en la historia del cristianismo. El gran cisma del año 1054 no fue causado únicamente por las disputas teológicas que existían entre el Oriente y el Occidente de Europa, sino también por las diferencias políticas que habían entre Constantinopla y Roma. Por eso, para comprender por qué ocurrió el cisma de Oriente, debemos trasladarnos algunos siglos antes de la Edad Media, cuando el poderoso Imperio Romano tuvo que enfrentar numerosos problemas que llevaran a su división. Y es que, para el siglo IV después de Cristo, las luchas de poder y las crisis económicas habían provocado que el Imperio Romano entrara en decadencia. Así que, en medio de esta situación, el emperador romano, Teodosio I, tomó la decisión de dividir el imperio en dos grandes territorios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. La parte occidental del imperio se desintegró durante el siglo V, pero la parte oriental del imperio no se desintegró. Es más, esta se mantuvo intacta y siguió siendo un estado muy poderoso. Su capital era la ciudad de Constantinopla, una ciudad que había sido fundada por el emperador Constantino y que estaba ubicada en las antiguas tierras de Bizancio. Por eso, más adelante, el Imperio Romano de Oriente será conocido como el Imperio Bizantino.
A partir de ese momento, Oriente y Occidente se convirtieron en dos mundos separados que comenzaban a distanciarse cada vez más, tanto en lo político como en lo religioso, con distintas formas de entender y practicar el cristianismo. En el Imperio bizantino, a partir de la época del emperador Justiniano, el imperio se acerca mucho más a las tradiciones orientales y sus emperadores irán acumulando más poder hasta tal punto que la Iglesia oriental irá perdiendo su independencia. Y es que los emperadores bizantinos eran quienes elegían al patriarca de Constantinopla, la figura más importante en la Iglesia bizantina. Así que, en la práctica, era el emperador quien ejercía el poder sobre la Iglesia y el Estado. Bien, ya vimos aquí cómo esta manera de tratar de mantener el Imperio Romano en su decadencia llevó a este cisma, ¿no? Empezó muchos años, hasta, aunque fue más o menos 5 siglos después de que terminó el Imperio Romano, tenemos estos años como un proceso de desgaste de un imperio que no logró permanecer, cada vez era peor, y lo único que quedó fue el poder religioso, de tal manera que el poder religioso permaneció en toda la Edad Media como un poder que estaba ahí, como un poder que estaba ahí y era similar a lo que pasaba en en los palacios de los emperadores, era lo mismo que pasaba en los palacios de los religiosos o los que tenían. De tal manera que podemos decir que una de las principales causas de la decadencia o de las herejías durante la Edad Media fue que adquirió tanto poder la iglesia que un autor que habla de la historia del cristianismo, un suizo llamado Jean-Pierre Bastien, habla de que la iglesia pensaba que tenía los medios espirituales de salvación y que era la única que los podía administrar, de tal manera que se hizo tan poderosa por esto que la gente era muy temerosa. La gente era más ignorante, tenía más mitos, tenía más ignorancia que en las épocas anteriores. Se dice que es la época conocida como la época oscura de la humanidad. Esta época de la Edad Media había mucha ignorancia. Y entonces ellos tenían miedo y por miedo se acercaban a la iglesia. Había muchas cosas terribles. Y en esta iglesia es lo que conocemos como la actual iglesia que domina en nuestro país. Por eso les hablé de este autor escocés que dice que nos trajeron el evangelio, pero encerrado en un cofre, ¿no? Encerrado en un cofre. De tal manera que este es el evangelio que nos predican y estos medios espirituales de salvación eran comprados por la gente, se los vendían. Esta palabra que tenemos aquí es una palabra que va a marcar este periodo. ¿Cuál era la palabra? La palabra indulgencias. Ya había este cisma del que estuvimos hablando y ahora viene parte donde ellos dicen que debería haber indulgencias. Y estas indulgencias tenían que ver con comprar la salvación por medio de un pago. Poco a poco, a lo largo de los años, fue creciendo esta idea hasta el grado que dijeron, aunque te mueras sin salvación, te podemos sacar del infierno. O no llegas directamente al infierno. Por ahí hay un libro que se escribió entre los dos periodos del Antiguo y el Nuevo Testamento, llamado el libro de Macabeos. El libro de Macabeos tiene una cita que aparentemente, porque ni aún aceptando el libro como del canon bíblico, lo dice con claridad, aparentemente habla de que hay un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. A este lugar, ¿cómo creen que le llamaba? ¿Alguien recuerda el nombre de este lugar intermedio? Ya no se habla mucho en la religión eh, que tenemos en México como oficial, pero sigue siendo un nombre que es común. Purgatorio. Así es, purgatorio. Era el purgatorio. Y este lugar, llamado el purgatorio,
viene de las fantasías y de la mitología de todos los pueblos ignorantes de la Europa. Esta idea del purgatorio. ¿Quién fomenta más esta idea del purgatorio? Pues, aunque él no la inventó, simplemente, vamos a decirlo así, quien puso en una literatura que se difundió tanto y es conocido como uno de los obras literarias más importantes de los italianos, pues la Divina Comedia de Dante Alighieri. Dante Alighieri habla de este momento donde él está soñando y empieza a soñar que entra a tres lugares. Realmente el escrito habla de tres lugares. Hay un poeta, Virgilio, que lo lleva durante este tiempo a los tres lugares, por lo menos una parte de ellos, y este libro de la Divina Comedia habla de que va primero al infierno y encuentra todos los pecados capitales. Ahí ya está parte de la mitología. Esto se llama mitología cristiana. Que la religión sea profundamente humana hace que nuestra religión produzca mitología, cosas que no están en la Biblia, que decimos que están en la Biblia o que hablamos que están en la Biblia. Yo voy a dar un ejemplo que yo uso y espero que no se convierta en una mitología. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre decir que sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces yo digo esto, alguien lo escucha y lo repite, no está ahí, pero dice, yo lo escuché y se oyó bonito, se va repitiendo, y a lo largo del estudio de la religión, desde la sociología, encontramos muchas cosas que están ahí en la religión, y wow, ¿qué creen? No están en la Biblia, no están en la Biblia. Otro ejemplo, además del café, es también el llamado y Dante Alighieri narra su paso por el purgatorio y cómo puede salirse de ahí a través de penitencias y naturalmente de pago de indulgencias. Al final hay una parte final donde llega al sol y el sol es el cielo y todo esto tiene que ver con la mitología griega y está llena de filosofía y de religión todo este libro. Desde ahí se estudia este libro, pero lo interesante es lo que decíamos. ¿Qué es esa parte de la indulgencia? Ahora, vamos a hacer aquí, según mis cuentas, si estoy bien, llevamos ahí 30 minutos caminando, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que me platiquen ustedes algo de cuál es su conocimiento o su acercamiento a estas ideas del cristianismo entrecomillado, como son la indulgencia, la compra de la salvación por pago y esta idea del purgatorio. Estas tres ideas, ¿cómo ha sido para ustedes? No son aquí respuestas eruditas, sino es como experiencial de qué es para ustedes esta parte. ¿Cuál ha sido su acercamiento desde cómo lo escucharon? Por ejemplo, me parecían como historias fantasiosas cuando me decían mis compañeros, yo decía, pero en la Biblia no dice eso, ¿cómo es posible que haya eso? Esa fue mi experiencia personal, ¿no? Mi experiencia personal con Dante Alighieri y su Divina Comedia, que por cierto era la comedia, otro autor famoso le puso la Divina porque hablaba de la divinidad. Qué interesante fue que mi acercamiento a esto pues fue como un mito, ¿verdad? Pero no sé ustedes eh, desde su perspectiva como cristianos ahora, y a lo mejor no lo fueron, ¿qué pensaban de estas circunstancias que la salvación se compra, de las indulgencias y del purgatorio? ¿Habían oído hablar de esto? ¿Quién nos quiere compartir ahora brevemente? Tenemos unos minutitos para compartir, dos o tres personas. Sí, yo, profe, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Yo escuché de esa palabra cuando tenía como unos 6 añitos más o menos, obviamente pues, no era cristiana, y escuché de esa palabra porque yo tenía una enfermedad muy rara y estaba desahuciada. Entonces, pues me daban muy poquito de vida y mi mamá preocupada dijo, vamos a bautizarla para que no se quede en el purgatorio y me bautizaron por eso. ¿Ya? Ok.
Es la idea, ¿no? Que era un lugar donde esperabas tu juicio para, que más o menos la idea de Macabeos. Y bueno, si estás bautizada, pues ya tenías como un puntito más porque era por puntitos, ¿no? Pues sí, también, profe, dependiendo del pecado y de penitencia que te ponían tu Padre Nuestro y Ave María, pues era aportar una cantidad, depende del pecado, pues era la ofrenda, el valor de la indulgencia que tenías que pagar. Ok. Sí, la indulgencia era como un pago, ¿no? Para ver, porque fíjense aquí es un punto importante de lo que estamos hablando. Para la Edad Media, una de las herejías principales es que la salvación estaba ligada al mérito humano. Esto tiene que ver mucho con las indulgencias. La salvación tenía que ver con el mérito humano y si tú no eras capaz de tener el mérito humano, había una autoridad que era muy importante y esa autoridad podía darte la indulgencia. Normalmente, ¿quién daba esas indulgencias? Esas indulgencias eran dadas por la cabeza de la iglesia según la tradición católica romana. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí parecía todo más o menos normal, pero ya entraba en juego algo que era la economía. Cuando la iglesia requería construir algo muy grande, pues aumentaban los predicadores que asustaban a la gente para que tuvieran más miedo y teniendo más miedo, pues compraran más indulgencias. De que tal manera que esta era una situación pues más monetaria que espiritual, ¿no? Entonces estaban ahí comprando sus indulgencias. Era una de las grandes herejías que había. Ya había una división en la iglesia y además había un factor que fue acentuándose cada vez más en la iglesia, la mediación, ya no del Espíritu Santo, ya no de la obra salvífica, sino de una figura que pasó de ser el que ayudaba a congregarse a una situación de ayuda mediatoria, de mediación entre Dios y el hombre. No vamos a hablar aquí de algunas herejías que fundaron ahí, pero sí de esta que tiene que ver también con una razón de la decisión de Constantino de constituir la iglesia como religión de Estado. Esta razón primordial fue que no había suficientes, lo quiero exponer en estos términos coloquiales, ahora, para que se entienda, no había suficientes pastores o personas que lideraran la iglesia. Imagínense ustedes que de alguna manera, aquí voy a poner el ejemplo que siempre pongo de mi estado, ahora no de mi municipio, de mi estado, que el gobernador del estado de aquí de Jalisco dijera, ¿saben qué? Ahora ya todos van a ser cristianos por el hecho de ser jaliscienses. Pues ya nos faltarían iglesias, las 5 que tenemos aquí en mi colonia pequeña, pues no serían suficientes. Entonces diría, ¿sabes qué? Pues ahí el auditorio de Tlajomulco de Zúñiga y ahí donde está el Palacio Municipal, eso ahora ahí donde los vacunaron, ahí del COVID, ahí va a ser ahora iglesia. Pero pues ¿dónde conseguimos pastores? Ah, pues los que están ahí encargados de los áreas diferentes, pues ahora van a ser los que van a ser y vamos a darles un curso, hablen el hermano Nahum para que les dé un curso express de Aquila y Priscila para que todos sean ya capacitados en la palabra. Esto pasó de tal manera que estas personas no tenían capacidad y no solamente no tenían capacidad. Quiero explicarlo en esta manera que no fue así históricamente, pero que nos ayuda a entender. Estas personas traían una cultura de servicio público romano donde ya había corrupción, donde todo se lograba por medio de algo para que te dieran algo a cambio. Se pagaban los servicios. ¿Se acuerdan ustedes cómo había cobradores de impuestos que eran odiados en los tiempos de Jesús por los judíos? Todas esas personas tenían que pagar impuestos. ¿Para qué? Para que les dieran cosas. Entonces, estos llegaron a este grado que los nuevos, voy a decir la palabra en latín, abats,
Había abadesas y había abads, ¿verdad? Que significa la palabra abba, que significa en latín padre. Ujú. Los nuevos padres tomaban una función de intercesores y daban a cambio de la limosna la salvación o el perdón. De tal manera que la iglesia pues se fue convirtiendo en un negocio y no en un lugar de salvación o de bienestar espiritual para la gente. Esto nos causó un problema muy grande. Si bien esta situación parecía oscura y negra, Dios tiene un plan y propósito en la historia misma de la humanidad. Dios no pasa por alto la historia de la humanidad. Dios no está pensando en los términos humanos que nosotros pensamos, sino Él está pensando en un término que se llama el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios era que la iglesia fuera una lumbrera y una luz para las personas. De tal manera que la respuesta a esta situación tan difícil fue lo que llamamos la Reforma Protestante. La Edad Media termina con un acontecimiento importante, año 1492. En el año 1492, lo que pasa es que hay una búsqueda incesante de nuevas tierras por razones ya no feudales, sino ahora de expansión de los imperios que están creciendo. Y entonces el imperio español, el imperio portugués y el imperio inglés buscan rutas comerciales para los productos que estaban siendo muy demandados en Europa, y viene lo que se llama el encuentro con el Nuevo Mundo. 1492 cambia totalmente. Pero también hay un cambio muy importante, que es el cambio de dos aspectos que tenemos que marcar aquí. El cambio de la invención de la imprenta. Gutenberg hace una imprenta con tipos móviles, diferente a lo que se hacía antes con planchas para escribir o reproducir, más bien dicho, reproducir los libros. Anteriormente lo hacían los amanuenses y era una situación dificilísima, porque nomás para imaginarse ustedes este cambio que estamos hablando de la imprenta, era un lugar donde había un montón de gentes llamados escribanos o amanuenses, como dije anteriormente, que estaban en filas y alguien adelante leía y ellos tenían que escribir, así que no había mucha, pues vamos a decir, pureza, salvo que ellos tenían métodos para hacerlo. Ellos contaban las letras que llevaba cada uno, entonces después de citar una línea, imagínense contando las letras, todos contaban y bueno, así iban escribiendo los amanuenses. Este invento de la imprenta tiene una función muy importante. Pero hubo otro factor muy importante que se llamó la reforma religiosa del siglo XVI. Hubo un monje que empezó a leer la Biblia y leyó el libro de Romanos y leyó una frase que decía: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no checaba con la doctrina de la iglesia, que decía que había que ganar la salvación y pagar la salvación y las indulgencias. Este hombre, muy molesto con esta situación, Martín Lutero, pone sus tesis para refutar los puntos con los cuales no está de acuerdo con la iglesia. Y este hombre, en el inicios del siglo XVI, inicia sin quererlo, porque él no quería salirse de la iglesia, no quería hacer una religión nueva, no quería hacer un cisma, él quería corregir a la iglesia. Él siempre lo dijo: quiero corregir a la iglesia. Y él pensaba algo muy interesante. Él pensaba que la mejor manera de volver a la verdadera religión cristiana era releyendo las escrituras. Por eso empezamos esta clase hablando de releer, volver a leer. Entonces era releyendo las escrituras en un idioma que las personas pudieran entender, porque la misa y la lectura de la Biblia entonces se daba en latín, y el pueblo, la mayoría de las gentes, no conocían el idioma donde se daba la misa o la mesa del Señor, que la palabra misa significa la mesa del Señor, ni entendían las escrituras.
La porción del Evangelio que se leía cada domingo, cada misa, no la entendían. Y él se aboca a la tarea titánica de traducir al alemán la Biblia. Y Gutenberg es quien imprime, el primer libro que imprime es la Biblia. Esto hace un cambio radical en la historia del cristianismo. El cristianismo vuelve a sus raíces cuando la gente empieza a leer el Evangelio. La gente empieza a entender la palabra de Dios y en ese momento la palabra es la que transforma las vidas de las personas. Si bien el movimiento de reforma del siglo XVI tuvo hombres extraordinarios como Martín Lutero, como Juan Calvino, que, por cierto, él escribió un libro parecido a la idea que tenía Agustín con su Ciudad de Dios en un libro que se llamó Instituciones de la Religión Cristiana. Él en Ginebra, una ciudad de Europa Central, tiene la idea de hacer la ciudad de Dios ahí y pone las reglas y los estatutos, cómo debería comportarse cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, era tan estricto que dicen que era mejor caer en manos del Papa de Roma que del Papa de Ginebra. Con ese señor era difícil, ¿no? Sin embargo, pues eran grandes hombres de Dios, como el mismo Zwinglio en Suiza. Zwinglio era un hombre que era totalmente apegado a las escrituras, pero le ganó algo que tenemos que marcar aquí. A Zwinglio lo que le pasó fue que él de repente dijo, tenemos que tener en cuenta al gobierno, tenemos que tener en cuenta las autoridades, no podemos estar en contra de las autoridades. Simplificando un poco la historia, lo que pasó es que algunos de sus seguidores eran más radicales que él. Zwingli insistía mucho en leer el Evangelio, insistía mucho en leer el libro de Mateo, y algunos de sus más cercanos seguidores empezaron a leer tanto y estar tan interesados en el Evangelio que llegó un momento que dijeron, ¿sabes qué? Aquí la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado. Y nosotros bautizamos a los niños. Los niños no creen. Y esto lo hacemos por razones políticas. Entonces, ellos leyendo el Evangelio de Mateo, apegados a lo que es Mateo 5, 6 y 7, llamado el Sermón de la Montaña, empezaron a reunirse y a tener una diferencia con Zwinglio, de tal manera que Zwinglio los separó de su grupo y ellos hicieron un grupo aparte. En este grupo, 1000 años después de que dejó de haber bautizos de adultos, ellos se bautizaron en un lugar muy frío en Suiza, poniéndose un poco de agua en la cabeza. Uno a otro se bautizaron. Por eso, desde ese momento, estas personas fueron excluidas de la religión, tanto del protestantismo como del catolicismo, y fueron perseguidas. Estoy simplificando un poco la historia, pero hasta aquí llegamos con este parte de la historia que estamos hablando de cómo ellos fueron cambiando a una religión más bíblica, donde la reforma protestante tiene 3 puntos principales. Todos esos hombres, incluyendo Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y estos hombres que fueron bautizados unos a otros. La salvación es por la fe. La autoridad suprema es la Biblia y el sacerdocio universal de los creyentes, que fue la bandera de Martín Lutero. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ministrar, de dar los medios espirituales de salvación a otras personas sin necesidad de una autoridad superior. La parte central de la historia del cristianismo han llamado algunos autores, el núcleo de la historia del cristianismo es la identidad protestante. A veces no nos damos cuenta de esta identidad. Ahora, es interesante que es de un censo, ¿verdad? Ahora, la trampa aquí es la pregunta del censo, porque a mí me ha tocado censos, pues ya soy experto en censos ahora, no porque haya participado, sino por mis años. Y entonces resulta que la pregunta que hacían, ¿a qué religión pertenece? Y yo escuché muchos que decían, no, yo no tengo religión, yo tengo una relación. Ah, pues ateo, ¿verdad?
Y a veces nos decían la opción, ¿es usted protestante? No, no, yo no soy protestante, yo soy evangélico. ¿Se dan cuenta cómo? Pues yo decía, ¿por qué no orientamos a la gente para que no nos pongan en otro nivel para que realmente crezca? Eso es por un lado. Bueno, ¿esto a qué viene a cuenta y en qué abona lo que estamos viendo? ¿Qué parte, dijimos aquí, fíjense bien, la frase con la que cerramos esta primera mitad, y es el núcleo histórico de la identidad del cristianismo es la identidad protestante? Y esta identidad protestante no es pertenecer a una iglesia, ni creer en Martín Lutero, ni... No, es creer que la iglesia de repente se dio cuenta que iba al abismo y hubo un hombre de Dios que la frenó y nos llevó a restituir una manera de relación con Dios por algo tan importante como la Biblia es la parte central de la palabra, de la enseñanza, la autoridad de la Biblia. La salvación solamente es por fe y el sacerdocio universal de los cristianos. Resumo estas tres partes. Volvemos entonces al punto central de nuestro trabajo en esta hora y ahora vamos a ir revisando sobre la vida de Lutero y la importancia que tiene a nuestra actualidad y cómo va surgiendo hasta nuestros días. Aquí cabe decir que es importante que los cristianos, dice un amigo, no somos de generación espontánea, es decir, tenemos una historia y esta historia vale la pena revisarla siempre porque nos ayuda a entender de dónde venimos y dónde estamos. Si bien es cierto, como está en la gráfica que tenemos ahí, que nos sirvió de portada para entrar a nuestro estudio del tema de la Edad Media, es una edad, un tiempo, pues vamos a decir, lejano. Y prácticamente podemos ver ahí en la imagen que tenemos que las iglesias fueron cambiando de forma, de ser andando por las casas y viviendo el evangelio de una manera como estaba, a parecerse cada vez más a castillos, de tal manera que la iglesia sufrió una transformación donde la iglesia dejó de ser el lugar de reunión de los cristianos como comunidad de fe y pasó a ser algo que tenía que ver más con algo institucional. Por eso, aquí cabe la pena mencionar a un teólogo del siglo pasado, cuyo obra importante, tiene varias obras importantes, es traducida del alemán aproximadamente al español con esta idea, el mal entendido de la iglesia. Emil Brunner nos narra en su libro El malentendido de la iglesia lo siguiente. Dice que la iglesia originalmente tenía la identidad de ser personas las que la componían y ahora, de repente, en la Edad Media cambia esta idea de iglesia y la iglesia tiene que ver con el lugar donde se reunían, que tiene que ver con palacios, con paredes y con riqueza. Entonces, esta idea, Emil Brunner, así resumiendo en forma muy sucinta su libro, nos narra de cómo la iglesia llegó a pasar de la gente que se reunía en las casas. ¿Recuerdan ustedes esas historias del libro de los Hechos, donde dice, y fuimos convertimos a Lidia, la que era vendedora de púrpura, y fuimos con su familia y nos reuníamos en su casa, a esas historias de reuniones por las casas, como dice el libro de los Hechos, a reuniones que tenían ahora que ver con el edificio y la institución. La institución ahora pasó a ser una parte importante y la congregación dejó de ser una parte importante. Además de esto, la iglesia que tenía tanto poder, tenía el poder de mandar al infierno a las personas. Y entonces llegan a proclamar algo muy fuerte, que es
Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Que parecía una verdad, pero se referían a la iglesia como el cuerpo de Cristo o se referirían a la iglesia como ese edificio que vemos en la ilustración, que era la institución. Y cuando hagamos nuestra reflexión final ahora, vamos a hacer una reflexión sobre qué valor le damos a la iglesia actual nosotros. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia del Señor? ¿Qué valor le damos a la iglesia? En este sentido, pasamos a ver cómo sucedió esto. Bueno, sucedió por algo que llamamos que Martín Lutero estableció unas tesis. ¿Cuántas tesis fueron? Se conoció como las 95 tesis que él en la universidad donde daba clases puso con una sola función: hacer una discusión, llegar a una discusión para arreglar la iglesia. No quería de ninguna manera cambiar la religión, no quería cambiar nada. Sin embargo, esa cisma nuevo en la iglesia fue tan fuerte que cambió totalmente el panorama del cristianismo. Ahora el cristianismo era un cristianismo no de religión, sino de releer las escrituras. Al releer las escrituras, ellos encontraron algo que fue el título de sus tesis. El título de sus tesis era Disputa acerca de la determinación del valor de las indulgencias. ¿Son válidas las indulgencias? Uy, naturalmente esto causó todo un revuelo entre todos los jerarcas de la iglesia, de tal manera que lo trataron de matar, lo mandaron llamar a un lugar para aprenderlo y iba a ese lugar cuando llegó su protector y lo llevó a un castillo, como el que vemos aquí en la ilustración, y en ese castillo él terminó de traducir el Nuevo Testamento al alemán y compuso un himno. Y ese himno dice la letra y se canta hasta la actualidad. En las iglesias del siglo XX se cantaba: Torre fuerte es el Señor, torre fuerte es el Señor. Y este canto hablaba de lo que él sentía y cambió su vida totalmente y fue el líder de un movimiento muy importante. Pero este movimiento no se quedó ahí. Como se habló del sacerdocio universal de todos los cristianos, este movimiento se fue diversificando hasta lo que se conoció como la Iglesia Suiza. La iglesia suiza fue una iglesia que era más separada de lo que era Lutero, de lo que era Calvino en Suiza, sino era una iglesia más lectora, nuevamente, releer la palabra. Era una iglesia totalmente lectora de las escrituras y esta iglesia fue la iglesia que se conoce que fueron las primeras iglesias. Voy a decir el nombre técnico, pero luego ustedes se van a identificar inmediatamente con esta iglesia. Se dice que era una iglesia neumática. Neumos es la palabra griega para soplo del Espíritu, ¿verdad? Entonces, ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo, empezaron a reencontrar la verdad en las Escrituras acerca de la obra poderosa de la Trinidad y del Espíritu Santo. Entonces empezaron a ser una iglesia que se conoce como una iglesia de renovación, una iglesia de restitución, una iglesia de salvación, una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Esta condición dio a la iglesia toda una fuerza que vamos a ver en años posteriores. Ahora bien, cuando estamos hablando de esta circunstancia de la iglesia, estamos hablando que la iglesia pues no les fue fácil el camino. Tuvo muchas herejías aún en este tiempo. Muchas de estas iglesias tuvieron circunstancias muy difíciles para salir adelante. Empezaron las guerras religiosas en Europa. Edad Media, fin de la Edad Media, fue una situación difícil en Europa. Muy difícil porque, pues, naturalmente, los países fueron divididos en países protestantes y en países católicos. Los países católicos, pues
ya sabemos cuál quedaría, como Italia, por ejemplo, y países protestantes como Suiza y Alemania. Curiosamente, lo vamos a ver más adelante, de estos países fueron llamados progresistas o de desarrollo, mientras que los países que fueron católicos estaban un poquito más atrasaditos. Yo he dicho esto y no es un malinchismo, aunque ahora la palabra malinchismo está siendo cuestionada por la nueva intelectualidad mexicana, que hay una diferencia en la raya de nuestra frontera norte. Quien hemos tenido la oportunidad de llegar ahí al bordecito del río Bravo, vemos la diferencia entre un país que tiene un desarrollo y un país que no tiene un desarrollo. Esta misma situación se daba entre los países católicos y los países protestantes. En Europa se empezó a notar esta diferencia. Los países protestantes iban progresando, los países católicos quedaban en ignorancia. No es estar en contra de ni atacando a nadie, sino era una realidad social. Pero hubo países donde esta lucha fue muy difícil y no se logró una hegemonía, se dice, que todos se convirtieran, como fue el caso de Suiza y Alemania. ¿Cuál país quedó en esta situación? Bueno, en esta situación, después de la Edad Media como secuela, y esto nos va a servir para ver el siguiente etapa en las doctrinas peligrosas, fueron las luchas por establecer la religión. ¿Dónde se estableció esto? Principalmente en Francia, este primer país que vamos a mencionar. Francia hubo una especie de cristianismo diferente llamado los hugonotes. Dentro de los hugonotes eran cristianos y hubo una masacre terrible ahí en la historia del cristianismo. Los que no concebían el protestantismo como una religión verdadera, en lugar de dialogar con ellos, hicieron algo que fue sitiarlos y matarlos. Los hermanos suizos fueron perseguidos de tal manera que tenían que esconderse en las montañas, andar a salto de mata para poder vivir. Y hubo muchas situaciones muy complicadas. Algunos países entraron al protestantismo y luchaban entre el protestantismo y el catolicismo. Caso concreto, Inglaterra. Hasta que hubo un rey que, por razones políticas, porque quería casarse nuevamente y el papa no le daba permiso, dijo, pues yo hago mi propia religión. Y ahí tenemos el surgimiento de la iglesia anglicana. Para este momento, finales de la Edad Media, ahora el mundo cristiano estaba más dividido que nunca. Por un lado tenemos el catolicismo romano, por otro lado, ¿recuerdan ustedes el cisma? La Iglesia Ortodoxa griega, que abarca lo que sería en la actualidad Rusia, y luego tenemos la Iglesia del norte de Europa, que era la Iglesia protestante, con Alemania, Inglaterra, perdón, Alemania, Suiza y los Países Bajos, Holanda, y tenemos la Iglesia anglicana, que era una iglesia que había surgido por razones políticas, pero había dado pie a una traducción muy importante al idioma inglés que transformaría la iglesia totalmente y traería el evangelio a América con los primeros colonos. Porque dentro de esta iglesia llamada anglicana, cuando empezaron a leer la Biblia, empezaron a transformarse y a cambiar su vida. Y aquí tenemos una palabra muy importante. Estos primeros cristianos que empezaron a transformar sus vidas, ¿en dónde, en qué país dijimos? En Inglaterra, fueron llamados cuáqueros, cuáqueros, así. ¿Por qué? Porque es la palabra inglesa para decir que temblaban. Es decir, tenían una manifestación neumática o una manifestación del Espíritu en sus vidas. Y fueron sacados de de la iglesia anglicana y cuando ellos tienen la oportunidad de salir de Inglaterra al Nuevo Mundo, pues vienen a Estados Unidos y Estados Unidos es formado por estos hermanos cuáqueros. Ujú. Los hermanos cuáqueros son los que vienen y establecen las colonias en Estados Unidos. Por eso se dice que Estados Unidos es un país cuyos fundamentos están en el cristianismo protestante, pero no en el protestantismo alemán. Y aquí tenemos ya un mundo
cristiano muy diversificado, con muchas corrientes de cristianismo distinto. Desde cristianismos neumáticos, donde hablaban de transformación, regeneración del espíritu, hasta cristianismos totalmente de Estado, como el cristianismo protestante de los anglicanos, que aportan, sí, una Biblia, porque el rey, así se llama, la Biblia del rey, porque la mandó traducir al inglés. Hay ahí personajes muy interesantes, historias muy interesantes que no voy a me vienen a la mente cuando estoy escribiendo la clase, pero no quiero aburrirlos ni dormirlos. Sé que hay ahorita varios dormidos. Esta clase abarcaba 1000 años y un cachito del protestantismo del siglo XVI, pero vamos a ir siguiendo con esta historia que nos ayuda un poquito a entender cómo era el protestantismo. Ahora bien, pasamos a la parte de la clase que tiene que ver. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? ¿Qué hacemos con esta parte de la historia? ¿Cómo daña y cómo llega hasta nuestros días estas herejías tan importantes que estuvimos viendo aquí, como que la salvación pues se puede comprar, estas herejías que hemos visto acerca de que pues la iglesia es dueña de los medios espirituales de salvación, pues es un problema grande en nuestros días. Es un problema grande en nuestros días. Y uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestros días son las iglesias que pensamos o se creen únicas, que no aceptan ninguna injerencia de otras formas de pensar. Siendo una iglesia universal, tan diversa ya el cristianismo para el siglo XVI, terminando la Edad Media, ahora la iglesia muchas veces vuelve a querer ser el único medio de salvación. La iglesia como el único medio de salvación, mi forma de pensar. Tener eh, el copyright, vamos a decirlo así, de la salvación. Ser yo quien imparto los medios espirituales de salvación y no hay ninguna otra persona. ¿Qué movimientos podemos identificar así? Bueno, tenemos toda una gama de movimientos que abrevan en las herejías anteriores, pero tienen que ver con esto. Empezamos con una iglesia y es lo más significativo. Es la iglesia mormona de los santos de los últimos días. No conocemos mucho de los mormones. Bueno, ellos surgen y es una religión que surge de los Estados Unidos. Vamos a regresar nuevamente más adelante a este tipo de religiones. ¿De qué se trata eso? Bueno, se trata de un movimiento que trata de establecerse como único y verdadero dentro de la religión. Y ellos, por un profeta, Smith, dice que recibe una revelación directamente del cielo y recibe unas tablas de oro que son el nuevo añadido a las escrituras y las pone como base para el libro del Mormón. Tienen la Biblia y tienen el libro del Mormón. Ahora, ¿en qué se basa esta manera de pensar? Nuevamente en el poder. Lo que tratan ellos es de justificar una situación agrícola en el sur de Estados Unidos donde era necesario que hubiera mucha mano de obra productiva y pues una de sus principales herejías es que permite que tengan muchas mujeres. Por ahí no hago comerciales, pero en una plataforma hay algunos videos sobre estas herejías constantemente que podemos ver, ¿no? Y podemos analizar, no como una religión para decir, a ver, que me peleo con ellos, no, sino por qué surgieron y que nosotros como cristianos no estemos en ese peligro de decir, yo soy el único o yo quiero justificar mi forma de pensar o de ser en base a lo que me conviene. Ahí tenemos una que surge de iglesias protestantes, los mormones. Otro más que ya hemos mencionado que tiene relación con otras herejías que ya hemos revisado, pero viene a ser el mismo caso de que se trata de que ellos son los únicos. Dice, nomás hay 144,000 porque en la Biblia dice que son los elegidos y nosotros somos parte de estos 144. Cuando leemos algo así y lo queremos justificar, estamos
en un problema y en un error. Estamos en un problema y en un error. Y por último, ya es la tercera parte, la tercer punto que remarco en esta reflexión sobre la Edad Media. Este tercer punto también es difícil. Cuando nosotros estamos, y lo digo con todo respeto para las personas que tienen esta doctrina o esta forma de pensar, porque también no estoy diciendo que no sea válida, que el mundo está dividido y algunos lo planteó así. Y lo planteo como ellos lo plantean, sin afán de decir que están mal. Simplemente es un planteamiento del pensamiento. Ellos dijeron, si el tiempo, como dijo este señor que se llamaba, ¿verdad? Agustín, y que ya nos toca que venga Cristo. Entonces, si el Señor hizo, es una manera de pensar, ¿eh? No estoy diciendo que está mal porque es parte de la reflexión, por ejemplo, de los testigos de Jehová, y bueno, es una reflexión al final, ¿no? Y el Señor dice que hizo el mundo, ¿en cuánto tiempo hizo el mundo? En 6 días y el séptimo descansó, ¿verdad? Entonces, si el mundo está hecho de 1000 años, entonces, si el mundo inició 3000 años antes con Adán y Eva, y ya pasaron 3000 años hasta la venida de Jesús, y de ahí nos vamos por 1000 años y 1000 años, entonces pues ya estamos en el tiempo de los 6000 años y ya viene Jesús ahora. Y ahí empieza Agustín a ver que era tiempo de que empezara el milenio, o los cristianos empezaron a ver que el siglo V ya era inminentemente el inicio de los 1000 años. Y así hay una corriente actualmente que se llama dispensacionalismo. El dispensacionalismo dice que hay dos periodos de la historia de la humanidad. La historia donde fue el Antiguo Testamento, que se llamó la dispensación del Antiguo Testamento, que duró tantos años, y luego la dispensación del Nuevo Testamento, que va a durar tantos años y esto se va a terminar. Y está bien, porque el Señor dice que viene pronto. Los tesalonicenses decían, el Señor está cerca. Y confundieron lo inminente de la venida del Señor. La venida del Señor Jesús es inminente, pero ellos pensaron que se trataba de inmediata. Y los tiempos del Señor, nadie los conoce. Una de las posibles herejías que la iglesia constantemente cae, y me temo, no ustedes, porque yo conozco su doctrina y su forma y cómo lo maneja eh, el apóstol Moisés y el pastor Moisés y algunos de sus pastores, y concordamos en muchas de las formas de doctrina con ustedes, pero sí de otros grupos religiosos que yo conozco, muy cercanos a mí, muy cercanos, hasta familiares míos, están diciendo constantemente, buscando datos para decir, ya, este año ya lo voy a poner porque pasó esto, porque pasó aquello. Tengamos cuidado con esto. Fue lo que les pasó a estos hermanos en la Edad Media. Pensaron que el milenio había llegado y que ese periodo, y eso cayó en la iglesia en un desorden total. Otro problema que tenemos, el autoritarismo. El autoritarismo es muy importante manejarlo porque los líderes de la iglesia tenemos autoridad. He mencionado varias veces que la palabra autoridad significa ponerse delante del otro para hacerlo crecer. Autoritarismo es cuando pienso que yo soy dueño de la conciencia del otro, de la espiritualidad del otro, que soy capaz de juzgar al otro. Gálatas 6 dice, si alguno se cree espiritual, si algún hermano cae en una falta, restáurale como espiritual, porque somos parte de un cuerpo. Y si una parte de nuestro cuerpo está dañada, nadie se la quita, a menos que ya sea sumamente indispensable. Tratamos de sanar al cuerpo de Cristo. Tratamos de sanar al cuerpo de Cristo, de restaurar al cuerpo de Cristo. Y uno de los problemas graves que hubo en este periodo, que les he narrado la historia, que a lo mejor fue larga y tediosa, es que la iglesia se creyó dueña de los medios espirituales de salvación, como dijo Jean-Pierre Bastian. No es nuestra labor juzgar quién es o quién no es, qué tanto es o qué tanto no lo es.
Nuestra labor es crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y que este crecimiento a la medida de la estatura de Cristo sea para edificación del cuerpo de Cristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y esta es la labor que nos da la autoridad para en cierto momento restaurar al caído, restablecer la vida del hermano que está fallando. No juzgando, vean ustedes y traigo a la memoria ahora lo que quería platicar con ustedes, que es importante. ¿Qué nos dice la palabra de Jesús en cuanto a la restauración de llamar la atención a un hermano? Dice, si alguien comete una falta, si saben que alguien comete una falta, ¿qué es el primer paso que debemos dar? El paso número 1 con esa persona. Repréndele en privado. De ahí ya, yo he fallado mucho, ¿no? Si veo que un hermano tiene alguna dificultad, no, pues hay que dárselo a conocer a los demás inmediatamente. ¿Qué dice? Repréndele en privado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Si no entiende, ¿qué tienes que hacer? Llamar testigos y delante de esos testigos volverle a exhortar. ¿Qué es esta palabra exhortar? Exhortar es como cuando te pican la costilla, ¿verdad? Que te des cuenta, porque saben que el pecado nos nubla los ojos. A lo mejor no nos está dando cuenta el hermano, entonces tenemos que restaurarle de esta manera. Dar delante de dos testigos, decirle, a ver, ya te dije una vez, ahora, delante de dos testigos, ahora vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Si no te hace caso ya con esto, ¿qué? Llámalo delante del qué? De la comunidad de fe, delante de los demás hermanos, y entonces exhórtale delante de los demás hermanos. Repréndele delante de los demás hermanos. Y ahora viene la parte del punto que a veces no entendemos. ¿Cuál es la parte del punto que a veces no entendemos? Dice, si ninguna de estas cosas funciona, dice Jesús, tenle en dos categorías, como gentil y como publicano. Hay que entender bien qué es un gentil y qué es un publicano. Un gentil y un publicano para la gente cristiana del siglo primero era alguien que hay que presentarle el evangelio, que hay que hablarle de Jesús como el Mesías. Sí, discúlpame, hermano, pero creo que no has entendido. Tú lo que necesitas es conocer el plan de salvación, la gracia, porque estás portándote de esa manera porque no has llegado al convencimiento de pecado. No has entregado tu vida a Jesús. No conoces el plan de salvación para tu vida. Por eso te estás comportando de esa manera. ¿Qué hacemos nosotros? Somos muy bíblicos, ¿verdad? Lo sacamos fuera del campamento y lo apedreamos. Y entre más pedradotas aventamos, pues es mejor. Hay un dicho de la sociología, de la psicología social, que es muy interesante, se llama el chivo expiatorio. Cuando nosotros vemos que alguien está portándose mal, nos cae muy bien a nosotros. Yo no soy tan malo como el fulano este, perverso, malvado. Yo tengo algunas cosillas, pero no son tan malas. Entonces, cargamos el pecado en el chivo expiatorio. Qué bueno que hay pecadores en la iglesia porque así yo puedo decir que no soy tan malo. En la sociedad misma, cuando hay un asesino de Cumbres en Monterrey, pues todos estamos indignados con esa persona, ¿verdad? Es tan malo, tan perverso el fulano. Entonces, de esa manera descargamos culpa. Entonces, como cristianos debemos tener cuidado con esto, porque no somos eh, una sociedad individualista, sino una sociedad colectivista que trabajamos por el bien común de la comunidad. Y el bien común de la comunidad no es en el bienestar, aunque Dios nos da de su abundante riqueza material para nuestras vidas, también tiene que ver con esta parte de la restauración de nuestras vidas y el crecimiento espiritual como personas. Soy tan cristiano como cada uno de mis hermanos en mi comunidad de fe es cristiano. No es una lucha, no es una competencia. Para los cristianos de la Edad Media era una lucha y una competencia inalcanzable que solamente con dinero podían comprar. Nosotros estamos en una lucha muy importante. ¿Todo fue malo en la Edad Media? No,
hubo siempre el remanente del cristianismo. Revisen, ojalá podamos tener un curso sobre el progreso del peregrino, cómo esta literatura también un poco como el estilo de la Divina Comedia, pero una literatura que está más apegada a la palabra. No todo fue malo en la Edad Media. Tenemos libros en el español como Don Quijote de la Mancha, ¿no? Con constantes citas de la Biblia, porque era un libro muy importante porque estaba siendo traducido y se ve el impacto de la Biblia en la literatura española. Entonces, todo esto nos habla de que hubo una reforma religiosa que impactó la sociedad. Concluyo diciendo, ¿qué tanto impacto tenemos como iglesia en la sociedad? Impacta en la sociedad. ¿Qué tanto está impactando en la sociedad? 11.2, ¿qué tanto está impactando en la sociedad? ¿Estamos impactando en la sociedad donde vivimos? ¿Somos los buenos estudiantes que debemos ser? ¿Somos los buenos empleados que debemos ser? Somos los buenos vecinos que debemos ser. Somos los buenos padres, los buenos abuelos, los buenos hijos, los buenos seres humanos cada vez más cristianos, por decirlo de alguna manera, seres humanos funcionales o somos problemáticos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil que esa iglesia estuviera tan corrompida y que esos 1000 años la hayan llevado a ese abismo tan grande, grande, grande abismo, que solamente un milagro de Dios pudo rescatar a su iglesia porque la ama, para tener una palabra nueva. Que el Señor nos ayude a ser mejores cristianos.